Bueno, buenas noches para todos, siendo las 7:05 de la noche de hoy, 5 de julio del 2022. Iniciamos nuestro conversatorio sobre retos y perspectivas del Tribunal Disciplinario, a cargo de los conferencistas, amigos, colegas, la doctora Florestela Quiroga Mora, presidente del Tribunal Disciplinario, representante de los contadores públicos, y nuestro amigo Diego Alejandro Peralta, vicepresidente del Tribunal Disciplinario, dignatario en representación de las universidades. Entonces, ustedes son nuestros protagonistas de hoy, nosotros a escucharlos y a interactuar con ustedes, porque pues la idea es esa precisamente. Bienvenida mi doctora Florestela, bienvenida mi doctor Peralta. Ustedes tienen a cargo en estos momentos el auditorio. Bueno, yo voy a prender la cámara para que los colegas que están conectados en este momento, pues, me puedan visualizar mejor. No sin antes agradecerte a ti, María Janet, por la invitación, por abrir este espacio para contarles a los colegas y obviamente a todos los interesados temas importantes que tienen que ver precisamente con lo que tú has mencionado, con esos retos o esos desafíos que una institución tan importante para la profesión como es el tribunal, el órgano que genera disciplina, ¿cierto? Que imparte disciplina mejor entre los contadores cuando el obrar de algunos de nosotros no es el mejor, pues allí es el lugar donde digamos, se dirimen este tipo de asuntos. Así que es un lugar privilegiado de estar allí dentro del tribunal. Para mí es un honor representar a los contadores públicos del país y estar allí en esta instancia del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores. Quiero darle la bienvenida a mi colega Diego Alejandro Peralta. Es miembro dignatario también del Tribunal Disciplinario. Él es el representante de las instituciones de educación superior ante esta entidad y, por supuesto, también es actualmente el vicepresidente de este organismo. Bienvenido, mi estimado Diego, y ahora sí podemos comenzar. Yo quiero reiterar que este tema de los que tiene que ver como, o que lo hemos titulado, o que María Janet lo ha colocado como los retos del Tribunal Disciplinario, pues tiene muchísimo que ver con un documento que precisamente el Tribunal Disciplinario y la misma Unidad Administrativa Especial nos acompañó con un documento que radicamos precisamente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, exactamente a la señora ministra, la doctora Jimena Lombana, a quien tuvimos la posibilidad o la oportunidad de manifestarle a ella las necesidades. No es un tema de gusto, no es un tema de querer mandar una carta, sino es la manifestación de una necesidad que tiene toda la institución de la Junta Central de Contadores, pero en especial al organismo que tiene la actividad disciplinaria como es el Tribunal Disciplinario allí. Que la necesidad que manifestamos allí fue que es necesario que se modernice y se transforme la entidad de la Junta Central de Contadores para, o mejor, por el bien de la profesión, porque sin duda alguna este estamento necesita que se le rediseñe o se le reestructure o se le tenga en cuenta en diferentes aspectos. Digamos que... Florestela, me nace una preguntita. Señora. ¿Es la primera vez o cuántas veces se ha realizado esta gestión ante el ministerio? Pues que yo sepa, María Janet, no sé si de pronto la conformación del tribunal en periodos anteriores lo hayan hecho. Yo me imaginaría que sí, que existen algunas comunicaciones, pero que esté expresamente solicitando sobre la necesidad de que se modernice o que se reestructure
esta entidad de la manera como lo hemos hecho, no sabría decirte, María Janet. Pero lo que sí es cierto es que hoy la Junta Central de Contadores vigila el ejercicio profesional como siempre lo ha hecho, que actualmente tenemos o hay un número superior a 291,000 contadores públicos como personas naturales, y a esto sumarle más de 3,700 personas jurídicas, que es lo que conocemos nosotros como las entidades de las que ejercen la ciencia contable, o las firmas de contadores mejor, prácticamente con una misma estructura que desde hace 65 años, poco más, pues se ha venido dando, ¿no? Y esto, sin duda alguna, no ha tenido en cuenta ese crecimiento numérico que ha tenido la profesión, y por supuesto, en un momento determinado, de pronto la estructura inicialmente perfectamente daba para que se atendiera de manera proactiva la situación, pero hoy día con este crecimiento, digamos el crecimiento exponencial, tanto de contadores como de empresas de contadores, pues definitivamente ya no es posible que se pueda continuar de esta manera. Eso ha generado muchísimos inconvenientes. Así que como tribunal manifestamos al ministerio que se requiere por consiguiente la revitalización de la estructura, y para ello pues es necesario repensar la forma de integración. Por eso hemos propuesto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que se estudie la posibilidad de reformar o rediseñar, pero con la mayor urgencia posible, sobre la capacidad operativa de la Junta Central de Contadores y de su tribunal, por supuesto, de manera que se permitan 3 cosas, exactamente fue lo que solicitamos. La primera de ellas, pues atender la misionalidad en el contexto actual de la profesión, es decir, que la misión estrictamente de la función disciplinaria pues sea ejercida con una estructura que atienda realmente al crecimiento, al contexto de hoy, y no a una estructura más antigua que seguramente en su momento respondió, pero que hoy día por el crecimiento pues ya no es posible. Segundo, que se establezcan mecanismos de garantía de la doble instancia para los profesionales implicados en los procesos disciplinarios. Sabemos que la doble instancia es un tema fundamental porque es el recurso, es la acción, es la oportunidad que a todo proceso se le debe permitir que esa decisión que se adopta por el tribunal pues pueda ser revisado por otro estamento de la misma naturaleza y de pronto de más alta jerarquía, para ampliar la deliberación de ese tema y evitar de esta manera errores que digamos, que no garanticen adecuadamente el derecho de quienes se ven afectados por una u otra decisión que se tome. Por eso es muy importante que sepamos que lo que nosotros en este momento estamos actuando solamente lo hacemos con un proceso de única instancia. Y la tercera cosa que se solicitó en este documento es que se modifique, si fuera el caso, la vinculación de los miembros del tribunal. Recordemos que nuestra estructura está dada en 7 miembros o 7 dignatarios que conforman el órgano disciplinario, y que en su gran mayoría o todos más bien desarrollamos esta función, digamos, con un tiempo limitado y obviamente ad honorem, ¿no? Que es de esa manera lo hacemos. Y por supuesto, esto es una actividad, una función tan importante que merece dedicación exclusiva y por supuesto máximo tiempo completo por parte de cada uno de los miembros del tribunal. Y digamos que en estas líneas que colocamos allí dentro de la carta que fue radicado, pues uno también entiende que, si bien es cierto, es necesario que la unidad administrativa haga o vaya y haga buenos oficios frente al área de la función pública, para que precisamente tengan en cuenta todas estas necesidades, pues por lo menos también creemos que es importante que el ministerio conozca de ello y que sea ellos los primeros en saber sobre esta
problemática que tiene la Junta Central, sobre todo porque es una institución que está adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esto en cuanto a una contextualización de lo que corresponde al documento que fue, digamos, el que propició este encuentro el día de hoy con ustedes y que estamos contándoles de la manera como han ocurrido las cosas. Nosotros, en mi caso y en el caso de Diego, que me acompaña en este espacio, ambos nos posesionamos el 13 de enero de este año y en el poco tiempo que hemos estado, pues nos hemos dado cuenta que definitivamente ya no se trata de la mera, digamos, de la mera estructura que hay que ampliar, sino que es una absoluta necesidad si queremos que una institución del alcance que debe tener para la profesión, pues pueda continuar y lo pueda hacer de manera eficiente y eficaz. Estimado Diego, no sé si quieras agregar a este contexto algo o prefieras de pronto revisar algún otro tema. Sí, no, digamos que hay dos cosas grandes que han venido cambiando la profesión, ¿no? Una es el tema en cómo la ejercemos, pues un marco normativo diferente, las mismas actividades profesionales han empezado a cambiar, se han mezclado más con la tecnología, ¿m? Entonces ya los fraudes no son del que se robó la plata en la caja y después no le alcanzó, sino que ahora los fraudes son informáticos, tenemos otro tipo de responsabilidades y otro tipo de formas de hacer nuestro control y nuestra profesión. Entonces hay un cambio en la profesión y indudablemente, como la doctora Estela lo refiere, un aumento de la cantidad de profesionales y de la cantidad de sociedades de contadores públicos que tenemos. Y eso nos coloca a la Junta en un problema, y es que aunque quisiéramos que no tuviéramos ninguna queja en relación con un contador público, pues porque no debería, todos deberíamos observar el código de ética a rajatabla y deberían ser muy pocas las quejas, pues las quejas aumentan. Nosotros más o menos tramitamos 734 quejas o 84, doctora Flor, creo, al año en promedio contra los contadores públicos. Y pues, claro, aunque muchas de las quejas son temerarias y no llegan nunca a finalizar un proceso disciplinario, muchas otras sí son conductas graves, como conductas de fraude, abuso de confianza y cosas de este estilo. Entonces, digamos que... Doctor Peralta, en estos momentos ya pasamos de 300.000 los contadores en la Junta. 295.000 tenemos el último reporte, creo que es el ejercicio. Pero pues ya estaremos el otro año pues pasando los 300.000 contadores públicos. Entonces es un ejercicio complicado. Por eso habíamos hablado con la doctora Flor sobre 4 retos o 4 cosas importantes a las que nos enfrentamos. Y una, pues es la reestructuración de la Junta, por supuesto. Necesitamos tener una Junta mucho más robusta, no solamente, bueno, en términos de la estructura administrativa, creo que solamente tenemos 11 profesionales de planta y los demás son contratistas. Entonces eso genera pues, que la entidad no recuerde lo que necesita recordar y que no tenga el suficiente impulso en los procesos de los expedientes disciplinarios. Entonces es bien difícil, lo hacemos lo mejor que podemos y esto da un fe los profesionales, los procesos y los contadores que han estado de una u otra manera implicados con nosotros, ¿sí? Pero pues sí, claro, la Junta ya se está rebosando y la idea es levantar la mano ahora que se puede, antes de que la situación pues sea mucho más complicada. Entonces esa es una de las cosas. Pero hay otros retos importantes, como por ejemplo la comunicación con la profesión, y por eso María Janet te agradecemos mucho este espacio, porque la Junta siempre ha estado ahí como solita, como lejos, y esa comunicación con los contadores y ese contarles cuáles son las conductas que normalmente cometemos por ignorancia, porque no sabemos que eso nos puede acarrear un proceso disciplinario después y una sanción disciplinaria después. Y son cosas muy sencillas, son cosas tan tontas, si me permite la palabra, como que yo coloqué el nombre de la empresa de contadores y debajo coloqué mi tarjeta profesional, o coloqué mi nombre y coloqué la tarjeta de la sociedad de contadores debajo y no la mía propia. Y eso genera una confusión con el cliente, por eso tengo una queja en el tribunal disciplinario.
o que tengo a mi cargo 5 revisoras fiscales, porque una sociedad de contadores públicos me contrató para llevar 5 revisoras fiscales, y como yo pensé que era por la sociedad, entonces yo acepté las 5 o más de 5 en sociedades por acciones, y resulta que yo no puedo hacerlo así esté por medio de una sociedad de contadores públicos. Entonces, son conductas que son muy Sin sencillas. importar que sea principal o suplente, que pueda ser 3 principales, 2 suplentes, ya con eso cubrió su... Sí, sí, porque tú podrías ejercer el cargo en cualquier momento. Entonces, en algún momento el principal no está y tú ejerciste, cometaste las 5, puedes tener un problema. Por ejemplo, en este ejercicio. Sí, esas son preguntas que quedan ahí como en el aire, porque dice, bueno, yo tengo principales, tengo 3 y suplentes tengo 2, todavía me quedaba faltando porque no cuentan las suplencias. Sí, pero ¿y si el principal no está y tú ejerces? Imagínese, es ahí Ahí, donde uno dice la... Diego Galvis tiene una preguntita en el chat, no sé si la puedo hacer de una vez o lo dejamos para más tardecito. Ustedes me dirán si la responden por ahora o más tarde. Dice, dice Diego Galvis, entre los proyectos que tienen está el de establecer una tabla de tarifas para la prestación de los servicios contables. no lo hemos considerado. Tú sabes que hace un tiempo el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública intentó hacer la tabla de tarifas. Eh, lo que pasa es que estamos en temas de un delito de mercado, ¿no? Pues, yo sé que hay contadores que trabajan muy barato y entonces la profesión no tiene ese ejercicio. Digamos que nosotros no lo hemos considerado como tribunal porque tampoco es nuestra competencia, ¿no? Nuestra competencia tiene que ver más con el actuar del contador, más que con el cobro de honorarios. Entonces, digamos que por ese lado no lo hemos planteado. Lo que sí me gustaría dejarles también a los contadores que están acá y a los que escuchen después en la transmisión es que otra cosa que no podemos hacer es retenerle a nuestro cliente documentos contables para que nos pague o no entregarle información financiera hasta que no nos cubra los honorarios. Pues simplemente, si el señor me dejó de pagar, yo puedo, por efectos del Código Ético, por efectos de algunos artículos de la ley, renunciar al encargo. Decir, mira, hasta aquí trabajo con ustedes y entregar hasta el punto en el que yo quedé, pero no puedo hacer esa retención documental, porque pues puedo estar haciendo que mi cliente tenga riesgos que pueden ser injustificados. Entonces, ese mecanismo de presión que algunos contadores utilizan y de pronto por ignorancia no lo saben, termina siendo sancionado también por la Junta. Entonces, digamos que una de las cosas importantes y que queremos producir son algunos documentos explicativos en donde les contemos a ustedes cuáles son las conductas que más llegan a la Junta, que son evitables desde todo punto de vista, y cómo es el proceso disciplinario para que tengan claridad de que cuando los llamen, pues pueden contestar y hagan sus descargos como debe ser. Porque, pues claro, muchos tienen que pagar abogados después porque no es tan claro el proceso disciplinario. Entonces, digamos que esa es el segundo de los retos importantes en temas del tribunal disciplinario. No sé si la doctora Flor quiera continuar con el ejercicio. Florestela. Se me había perdido el micrófono, qué pena. Bueno, dos cositas. Yo creo que simplemente para resolverle un poquito más la pregunta al colega que hizo la pregunta de los honorarios. Bueno, digamos que es cierto lo que acaba de informarnos nuestro colega Diego, de que el tribunal pues no tiene esa competencia. Nuestra competencia es disciplinar a los profesionales que infringen las normas éticas. Esa es nuestra función. Por lo tanto, el tema de los honorarios pues no está dentro de nuestro resorte. Sin embargo, es importante saber que si bien es cierto, se han hecho esfuerzos a nivel, digamos, del Consejo Técnico de haber expedido en el año 2009 una orientación de cómo podría cobrarse en esos honorarios. Lo tasó fue por rango de honorarios, lo cual no estoy de acuerdo porque yo considero que lo más importante que debe tener la comunidad contable, los contadores mejor, sobre todo los independientes, ¿sí? Porque el dependiente, pues, recibirá su honorario al que acepte de manera, digamos, directa porque está siendo vinculado de manera directa. Pero el profesional que funge de manera independiente sí debe intentar dentro del gremio profesional establecer o
más bien vincularse a aquellas buenas prácticas que se deben dar al momento que uno presenta una oferta. Es decir, que no es que yo le esté preguntando cuánto usted cobraría por una revisoría fiscal en no sé dónde. No, la idea es que nosotros desarrollemos nuestra propia metodología como profesionales y podamos entender que en el momento en que yo presente una oferta a un cliente o a unos usuarios de mi servicio, yo tenga muy claro que como profesional tengo unos gastos fijos, que tengo unos gastos variables posiblemente, si necesito más mano de obra, si necesito desplazarme o alguna cosa. Todas esas variables y todos esos gastos fijos que yo tengo como profesional, porque yo tengo una oficina, si es que la tengo, y así no la tuviera, mi casa es una oficina, por lo tanto, merece también asociarle un rubro, lo que significa es que en esa metodología de costos y gastos es lo que a mí me va a determinar cuánto puede ser mi honorario. En eso, el Colegio de Contadores y otros gremios han desarrollado metodologías, así que parte de la respuesta es orientarlo a que a través de los gremios profesionales puedan revisar esas metodologías de cómo elaborar de la mejor forma la parte de honorarios dentro de una propuesta de trabajo. Eso es mejor que tener rangos obligatorios. Yo pienso que obligatorio no sería como el ideal. Y en relación al tema que estaba mencionando Diego en relación a las faltas recurrentes, sin duda alguna, eso hace parte del trabajo también que se debe hacer al interior de los gremios, María Janet, porque es que es en los gremios donde realmente existe esa dolencia, no solamente por velar por la profesión, sino también por el ejercicio de los profesionales. Y creo yo que es el lugar natural donde temas como campañas de fortalecimiento en temas éticos, prevención frente a las actuaciones que tenemos, obviamente con las responsabilidades con los clientes. Digamos que todo esto hace parte de generar una cultura a nivel interno de los gremios y seguramente que estar allí puede contribuir muchísimo a que conductas tan recurrentes como las que acaba de mencionar nuestro colega Diego, pues sean cada vez menor y eso ayudaría también un poco a descongestionar un poco la labor que se desarrolla allí. Finalmente, con relación a la pregunta de los revisores fiscales, que eso es lo que está contemplado en el artículo 215 del Código del Comercio, es importante que sepan ustedes que la misma Junta Central de Contadores, la unidad administrativa, envió a la Superintendencia de Sociedades precisamente una solicitud de que se establezca unos criterios de cómo se debería aplicar esa restricción establecida en el artículo 215 frente a que ninguna persona puede ejercer como revisor en más de 5 sociedades por acciones, ¿sí? Y digamos que no conozco la respuesta todavía, pero es importante porque de una u otra forma es la superintendencia como es la que está digamos, es de una u otra manera es la que mayormente está en su proceso de vigilancia a las sociedades, es la que mira estos temas, así como lo hace la administración tributaria cuando hay también infracciones desde la materia de impuestos, ¿no? Entonces, esperaríamos que exista alguna respuesta frente a esa comunicación que nos lleva muchísimo tiempo de haber sido radicada y donde se le está solicitando precisamente a la superintendencia que defina los criterios y sobre todo, si yo funjo, entonces, dígame entonces cuáles son los parámetros y, en el actuar frente al 215 y cuál sería entonces el criterio frente a los suplentes. Esa comunicación fue enviada el 8 de junio del año 2022. Yo tuve la oportunidad por ahí de leerla porque me gusta entrar
a las páginas de, bueno, como buena ciudadana me gusta enterarme de todo eso. Estoy a la espera de esta respuesta porque sin duda esta comunicación está enviada a la Superintendencia de Sociedades, así que es válida la pregunta con relación a ese artículo, pero también que digamos que está relacionada muchísimo con las circulares que saca a veces la superintendencia, ¿no? Esta es la superintendencia que mayor, digamos, elementos de restricciones que ha dado en materia de la función de los contadores públicos y especialmente los revisores fiscales. Así que estamos al pendiente de eso. Ahora, con relación, es muy importante también que ustedes sepan que recientemente nos hicieron la socialización del informe de ROX, este informe que definitivamente, digamos que ya el Banco Mundial, que repitió el ejercicio que se hizo en el 2003. En el 2003 hubo unas recomendaciones por parte de esta institución sobre cómo se ejerce la profesión en Colombia, pero en especial al ejercicio de la revisoría fiscal. Y en el año 2003 las conclusiones, grosso modo, fueron que definitivamente era incompatible el ejercicio de la revisoría fiscal frente al ejercicio de la auditoría a nivel mundial o a nivel internacional. En esta oportunidad viene nuevamente esta institución a hacer una evaluación, pero ya un poco más amplia. No solamente se centró al tema de la auditoría, sino que también tocó aspectos importantes que tienen que ver con la Junta Central, con el tema disciplinario de los contadores, con el tema de la auditoría, por supuesto, con el tema del Consejo Técnico de la Contaduría, con el tema de las normas de información financiera, con el tema de las normas y la aplicación de normas de auditoría en Colombia y otros aspectos relacionados con empresas. Pero en lo que respecta a nuestra charla, pues digamos que se pueden encontrar allí algunas cosas que vale la pena mencionar. Y digamos que la primera de ellas es que definitivamente para el Banco Mundial se requiere que el Tribunal Disciplinario o la Junta Central mejor sea un organismo miembro de IFAC, lo cual la Junta Central no lo es, no es miembro de IFAC. Y eso nos coloca en desventaja de acuerdo al informe de ROX, lo cual es también importante que se revise. Digamos que la declaración de las obligaciones de los miembros, que es la declaración número 6 sobre investigación disciplinaria, estipula que los requisitos en relación con los mecanismos que aportan a la investigación y a la disciplina de aquellos profesionales que no logran poner en práctica y mantener las normas profesionales, así como tampoco logran establecer el marco y la guía adicional en relación a los aspectos principales de un proceso de investigación, pues aquí lo que solicita el banco es precisamente el desarrollo en investigación, disciplina y apelación. Y eso para ellos es tan importante, pero eso no se logra solamente con norma local o con cositas aquí como tan internas, sino que es necesario que una institución que vele por la disciplina de los contadores debe estar medida también desde un punto de vista internacional, es decir, que es como lo que comúnmente en el derecho se conoce como el derecho comparado, es decir, cómo está la institución en Colombia, pero también cómo se ve frente al mundo, cómo funcionan los tribunales disciplinarios en el mundo y cómo es que está funcionando el nuestro. Pero para eso ellos recomiendan que es necesario que la Junta Central esté sentada en IFAC o que sea un miembro de IFAC para lograr ese máximo beneficio para los contadores profesionales y, por supuesto, el público que mantenga esa seguridad y esa confianza que es lo que refleja una profesión como la nuestra en los servicios que prestamos. Lo segundo que también informa ROX es que debe existir una protección del derecho de defensa al investigado, ¿sí?
que probablemente podemos interpretarlo también como esa segunda instancia, ¿no? Permitiendo la apelación, porque nosotros, no, ya les dije desde el inicio que eso fue una de las cosas que se planteó en la carta, es que no tenemos segunda instancia, por lo tanto, todos nuestros procesos pues están dados o están en funciones de única instancia porque no tenemos desarrollado este asunto. Así que la apelación de cualquier sanción, de cualquier decisión que tome el tribunal, debería ir a una instancia superior y lo cual definitivamente para ellos, para el Banco Mundial o para el informe de Ross, la recomendación es que nuestra regulación no lo está permitiendo. De hecho, tenemos unos inconvenientes normativos muy duros, muy pesados, pues nos toca acudir casi siempre a una integración normativa. Es decir, lo que no resuelva nuestra ley 43 del 90, porque todos los procesos disciplinarios se tienen que filtrar a través de la ley 43 del 90, específicamente sobre el artículo 37. Cualquier actuación que infrinja o que transgreda las normas éticas tienen que pasar única y exclusivamente por el filtro de la ley 43, lo que de inmediato provoca la pregunta, entonces, ¿por qué no se tiene en cuenta el código de ética que está implementado, adoptado o fue aceptado estatutariamente en el decreto 2420 del año 2015 con todos sus modificatorios, donde tenemos nuestro código de IESBA o código de ética de profesionales de la contabilidad? Hay una desarticulación allí que esto obviamente lo percibe el banco y lo refleja dentro del informe que está presentando y no entiende cómo es que teniendo todas las herramientas y las articulaciones en la mano, que no las estamos poniendo digamos, en curso, pues nos toca a nosotros acudir a una cosa que ya lo dije, es una integración normativa, es decir, que a la ley 43 se le pegan otras como el Código Contencioso Administrativo, la ley del derecho disciplinario, y esto es un reto porque precisa que es necesario un régimen disciplinario para los contadores públicos para no acudir a normas supletorias o reglamentaciones alternas para ver situaciones análogas para poder aplicar el proceso de juzgamiento. Esta es la segunda cosa que ha visto el ROX. Y una tercera es que los procesos de investigación se inician después de una historia de los medios por algún tipo de anuncio. Estoy hablando de aquellos procesos que nosotros allí los llamamos como de alto impacto. Es decir, si no hay un medio de comunicación que lo diga, como que se nos convierte o estamos dependiendo más de la historia que de lo que realmente puede evidenciarse a través del trabajo normal que hace nuestra institución Junta Central a través de la función de la inspección y la vigilancia. Y esto refleja, según el informe de ROX, que la Junta Central solo se involucra de manera reactiva a la necesidad de la investigación disciplinaria en lugar de iniciar investigaciones como parte de la supervisión preventiva que debe hacer una institución como la nuestra. Así que, entre otras cosas que más dijo el ROX, porque créanme que no solamente dijo esto de la Junta Central, sino que también del Tribunal, del Consejo Técnico dijo cosas, y entre esas es cómo es posible que si se implementa un código de ética como fue el de IESBA en la versión 2015, allí dentro del decreto, y hay un artículo exclusivo que dice que es obligatorio para todos los contadores la observancia de los dos códigos de ética, el de la ley 43 del 90, artículo 37, y por supuesto todo el código de IESBA que fue adoptado dentro del decreto. Y no ha sido posible de que actualice el código de ética de la versión del año 2019, que estamos en mora, y por este lado también ajustó el informe de ROX al Consejo Técnico, y esperaríamos que por lo menos coloque en consideración y en discusión el proyecto, porque esto tampoco ha ocurrido.
Así que me parece a mí que aquí tenemos planteados unos retos que son absolutamente claves, que se deben desarrollar, que tocan no solamente la Junta Central, sino el corazón de la Junta, que es precisamente el Tribunal Disciplinario, y esperaríamos que en los próximos años, que no sean muchos, podamos de verdad estar comparándonos con otros tribunales y poder obviamente adoptar las mejores prácticas en materia disciplinaria para aplicarlas acá dentro de nuestro tribunal. Por supuesto, eso será luego de que pasemos el reto más importante, que fue el que nombramos al inicio, el tema de la estructura. La estructura de la Junta Central es uno de los retos mayores que tiene. Esperaríamos que después de haber hecho la carta que remitió el Tribunal Disciplinario, el señor director también hizo la radicación de un proyecto de reestructuración de la Junta, obviamente que presentó todos los soportes, pues, que validen esa propuesta. Por supuesto, con estos cambios que hay en materia, digamos, política, ustedes saben, cambio de gobierno, todo eso, no sabemos en qué pueda, qué pueda pasar con todos estos radicales. Florestela me quitó la pregunta de la boca, ya iba para allá para preguntarle precisamente eso, desde el día del radicado del documento y en vísperas de este nuevo gobierno, ¿qué perspectivas hay de que, o qué tiempo podrá suceder hasta que ellos lo aprueben o desaprueben? Pues es complicado, María Janet, y la pregunta es pertinente porque uno, en el mes de mayo, todas las entidades de gobierno estaban en un tema que también es complejo para todas, y es el tema de, ¿cómo se llama? El tema de la restricción de recursos y todo esto. Se me olvidó. Ley de garantías. Y al tener eso, pues decisiones no hay contratación, no hay absolutamente nada. Digamos que ya eso ocurrió, pero ya ocurrió también un cambio de gobierno. Es decir, ya no hay ley de garantías, pero ya ocurrió un cambio de gobierno, y el cambio de gobierno, en mi concepto, es fundamentalmente diferente de lo que se venía. Así que uno, ya sabemos que el ministro de Hacienda ya no era el mismo, es diferente, porque pues obviamente cambio de gobierno, cambio de gabinete también, cambio de carteras, así que supondremos o supongo yo que eso ocurrirá igualmente en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, porque es una cartera importante, interesante, que sirve para los propósitos de una línea política. Así que al margen de lo que ocurra, que tal vez no ocurra nada con nuestra solicitud y ahí quede simplemente en el radicado, lo único que sí es cierto acá es que independientemente de quien llegue, es necesario que la Junta Central y el Tribunal Disciplinario sigamos trabajando para lograr estos cambios que son absolutamente necesarios. Es que aquí no es un tema de gusto, esto es un tema de necesidad. Y yo creo que todos estamos de acuerdo, esto no necesita ni siquiera ponernos de acuerdo, es que todos sabemos que se necesita un cambio de estructura, lo contrario es imposible continuar. Esa es la realidad, María Janet. Diego, bueno. Pues no sé si Diego complementa o le damos la palabra a Gabriel García, que está levantando la manito. Mi doctor Diego, usted me dirá. Pues yo quería completar un poquito, si quieres regalarme 2 minutitos para comentar lo que acaba de decir la doctora Estela, y hablamos con ¿te parece? Y abrimos, porque están que se hablan. Sí, me parece. Hay preguntas en el chat y hay manitos levantadas. Entonces, qué bueno que se les haya picado la lengua sobre este tema, porque es muy importante. Y ahora y tan fresquito, ¿no? Porque está recién radicado. Siga, doctor Diego. No, reiterar 2 cosas importantes. 1, tenemos que estar en la IFAC, sumamente importante. 2, necesitamos tener un código único disciplinario para los contadores públicos. Claro, el problema es que la ley 43 es una ley y el decreto es un decreto, y sí es imposible que el decreto pase por encima de la ley. Entonces hay un problema también que es jurisprudencial, es construir
un solo código disciplinario que tenga el proceso disciplinario y el código de ética. Yo no sé si el de la IFAC no estaría tan seguro por nuestras particularidades y por nuestra cultura, pero sí como miembro de la IFAC podríamos hacer un aporte importante para ayudar a construir unos códigos de ética más latinoamericanos, más cercanos a nosotros, pero siempre con una visión internacional, no nos podemos quedar tampoco en el patio de la casa. Entonces, eso es una de las cosas. Yo vi una pregunta de Edgar y quiero aprovechar para contestársela, porque Edgar nos pregunta que cuánto se demora el proceso disciplinario desde la queja hasta el final. Entonces, pues como la doctora Florestela lo mencionaba muy bien, eh, como la integración normativa de la C530 nos hace hacer un proceso que es bastante extenso y complicado. El tiempo máximo que tiene para hacer todo el procedimiento de la Junta Central de Contadores es de 3 años, y después del tercer año, excepto en algunas multas que tienen que ver con impuestos, caduca la potestad sancionatoria de la Junta Central de Contadores. Entonces no se va a demorar más de 3 años, pero eso depende también de lo completa y de lo bien estructurada de la queja, porque la Junta no va a sancionar a un contador porque se fue a un supermercado y se robó una chocolatina y lo cogieron en la portería y entonces lo van a judicializar porque se robó para una chocolatina, porque eso no hace parte realmente de las funciones del contador, ¿cierto? O sea, para que la Junta Central haga una sanción, tiene que obrar en alguno de los términos en los que el artículo segundo de la ley 43 de lo que se refiere a la competencia del contador público. ¿Mm? Y además debe estar debidamente inscrito. Y la queja debe estar debidamente soportada, o por lo menos debe ser creíble, no temeraria. Entonces, ese proceso depende de cómo esté la queja y de cuál sea la conducta. Asimismo, vas a tener un tiempo entre la queja y la sanción. Entonces, eso es muy relativo. Claro, ¿qué quisiéramos? Tener un código único disciplinario con un procedimiento un poco más expedito, que garantice la doble instancia además, y que nos dé también unos dientes de inspección y vigilancia como los tiene la superintendencia, porque afortunadamente normativamente no tenemos esa capacidad para emitir, por ejemplo, conceptos vinculantes, ¿sí? O para hacer este tipo de ejercicio de inspección. Entonces, otra de las cosas que quisiéramos, que es un gran reto de la Junta Central. Sí. Para no demorarnos más, María Janet, si quieres vamos con las preguntas y O sea que ese titular estuvo perfecto, es de retos, puros retos. Puro El reto. titular que le dimos, bueno, está muy bien. Entonces, Gabriel García, ¿tienes la palabra? Gabriel. Gabriel, abre micrófono. Ya, ya. Ah, bueno, buenas noches, Gabriel. Lo volvió a apagar. Bueno, de las preguntas que usted ahorita comentó acá en el chat, ¿fue respondida la de Edgar o la de... Me perdí aquí en estas preguntas? ¿Cuál fue la que usted respondió, mi doctor Diego? ¿Me disculpa? la de Edgar. Para no repetir, para la de Edgar. Yo voy a leer la de Fátima. Dice, los servicios de las ciencias contables nos vemos sometidos a regateo y los empresarios contratan al que menos cobre. Se hace necesario regular los honorarios para los revisores fiscales que elaboramos en empresas. Bueno, eso ya lo habíamos comentado, ¿no? Puede ser que Fátima llegó después de haber hablado sobre el tema. Y dice el profe Uriel, te doy la palabra para que expreses tu comentario. Sí, gracias, María Janet. Más que un comentario, es como una acotación. Bueno, en primer lugar, pues, como valorizar el trabajo que están haciendo en el Tribunal Disciplinario, tanto Diego como Estela. Y pues se habla de que la Junta Central de Contadores debería tener representación en la IFAC. Digo yo que adicional que la IFAC también en la DIAN, porque la DIAN es una entidad que en este momento a justicia, digamos así, económica y emocionalmente al contador. Entonces, la Junta Central de Contadores, ya saliendo un poquitico del campo de la ética, debería tener una función primordial en la DIAN. Y, por ejemplo, este tipo de sanciones que la DIAN está colocando a los contadores, debería formar parte de la Junta Central de Contadores y ser parte de eso, porque la profesión la está manejando la DIAN
desde el punto de vista económico y también emocional, digámoslo así, hacia los contadores, ya que ellos están colocando a su antojo las sanciones económicas y ¿qué? Y repercutiendo en la profesión. Entonces digo yo que la Junta Central de Contadores sí debe tener y hacer parte de la DIAN también, porque en este momento prácticamente la Junta Central de Contadores no está haciendo ninguna función en favor de la contaduría, sino prácticamente a la libre albedrío de cómo pasen las cosas. Eso era todo. Muchas gracias. María Janet, Gracias a ti, Uriel. Bueno, ahora sí, Gabriel, ahora te escuchamos. Bienvenido. bueno, buenas noches. No, yo era interesante la pregunta del colega, pero bueno. Doctor Estela Quiroga, es que usted hacía referencia a un informe del Banco Mundial. Robert, ese hay uno nuevo y está colgado en la Junta Central de Contadores en la página web, ¿o cómo lo busca uno para leerlo? Claro, eso es un documento público, estimado. Si me permite, ya se lo comparto aquí por el chat para que lo pueda descargar. Bueno, muy amable porque hay que leerlo antes de... Sí, hay uno que es el primer informe que hizo, digamos que la pregunta es como, ¿por qué una entidad como esta viene como a mirarnos cómo es que ejercemos, cómo es que está la profesión? Y bueno, resulta que eso ocurre con todos los países, no solamente con Colombia, sino todos aquellos que de una u otra manera tienen alguna dependencia de organismos multilaterales como el Banco Mundial. Y ustedes saben que harto que sí dependemos de un Banco Mundial, ¿no? Por el tema crediticio, etcétera. Así que para el Banco Mundial, Colombia es uno de sus clientes, así que debe, así como le presta, pues debe velar también de qué manera es que está actuando, funcionando, y si está funcionando de acuerdo a unas prácticas internacionales, y si no es así, pues entonces comienza a recomendarlas. Esa tarea inició desde el año 2003, entregó el primer informe, hizo muchas recomendaciones. En ese momento no teníamos normas internacionales de información financiera. Aquí hizo la recomendación que era importante que se hiciera, que el ejercicio de la auditoría se hiciera también bajo estándares internacionales. Recomendó que se armonizaran un poco las normas locales, porque entre ellas, y es cierto, y hasta el día de hoy seguimos igual, que las normas locales nuestras están tan desactualizadas que entre unas y otras como que riñen y como que generan incertidumbre en el momento de su aplicación, y entre estos muchísimas cosas más. Y el año 2021, luego de haber surtido la ley 1314 del 2009, en que se comienzan a adoptar toda esta estandarización, pues ya viene, es como, pero por voluntad del Estado colombiano, le dijo al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y le dijo al Ministerio de la Secretaría de, ¿cómo se llama? Al Ministerio de Hacienda, que era necesario nuevamente que se evaluara que todas esas recomendaciones que se habían hecho en 2003, cómo van a este periodo año 2021, que eso fue el año pasado. Y más o menos entre el periodo de marzo y el mes de noviembre, ellos desarrollaron todo el trabajo e invitaron a muchos actores de la profesión, de las empresas, del Estado, de los gremios, a profesionales independientes que tenían cierta figuración, y digamos que con todos estos elementos se lograron revisar asuntos que evalúan, por ejemplo, temas de la Junta Central, del Consejo Técnico, de la profesión misma, porque de la profesión misma, la recomendación que hay, y ojo con lo que voy a decir, es importante que la profesión tenga gobernanza. Eso es parte de la recomendación que hay en el informe de ROX, que es necesario un organismo que administre la profesión y que se encargue de velar porque todos los contadores públicos tengan una directriz frente a su desarrollo profesional continuo.
porque no está claro y la Junta Central no desarrolla esa actividad. Entre muchas cosas, estimado. Voy a buscar en este momento el documento y se lo comparto. Gracias, doctora Estela. Si me lo comparte en el chat personal, también se lo agradezco. De inmediato. Bueno, gracias. ¿Quién más desea dirigirse a los presentes, a los doctor Peralta y a la doctora Estela? Florestela Quiroga. Como dicen por ahí, hable ahora o calle para siempre. Sí, no, y hay muchas propuestas en relación con cómo debería funcionar la profesión, ¿no? Hace poco también nos refirieron una en la que la Junta Central, el Consejo Técnico y la Contraloría General se fusionaban. Entonces, digamos que hay, como estamos en el momento álgido en el cual se quieren hacer las reformas profesionales, también ustedes conocen todo el proceso que se realizó con el proyecto de reforma a la Ley 43, lo que se logró con ese proceso, que pues es un avance porque por lo menos nos unió como profesión. Entonces, como estamos en el momento de los cambios, hay muchas propuestas desde muchas miradas, y es a lo que se refiere la doctora Flor. El tema de una profesión como en Estados Unidos, en la cual son los gremios profesionales quienes realizan el control de la inscripción, el registro y seguimiento del desarrollo de los contadores públicos, por ejemplo. O otras propuestas que son mucho más hacia el manejo estatal, pero unificado de todo lo que tiene que ver con la profesión. En ambos casos es para mejorar, porque como lo estamos haciendo, aunque en el Estado aún tenemos y prima el principio de coordinación, también para comentar un poco lo que el profesor Uriel dijo, y nos hemos coordinado muy bien con la DIAN y con otras entidades, y nos estamos todo el tiempo cruzando información. Ellos nos reportan los profesionales que tienen alguna posibilidad de tener alguna injerencia disciplinaria, nosotros la investigamos de oficio o por informe, como ellos nos lo indican. Sí hace falta un proceso en el que estemos muchísimo más compaginados, y eso se logra haciendo una entidad fuerte que haga todo el proceso en un solo lugar. Sí, y eso es una de las cosas que pues se ha reiterado en el ejercicio y tiene que ver con lo que les comentaba ahora de los retos. Pero para poder hacer eso necesitamos una junta estructurada, una junta fuerte, con personas suficientes y con la capacidad de llegar a todos los lugares del país. Nosotros tenemos algunas sedes regionales, pero son muy pocas, y entonces a veces necesitamos llegar por una sentencia al bichada y pues no es posible. Entonces ese tipo de situaciones también se hacen un poco complicadas. Es fortalecer la profesión, la institucionalidad de la profesión. Es un trabajo que se puede hacer mancomunadamente con los gremios y con las universidades también, por supuesto, para todo el tema de la certificación a nivel internacional y de la propuesta que también en el proyecto de ley de hacernos el examen y hacernos unas categorizaciones a los contadores en relación con nuestra expertise y nuestro capacidad profesional. Esas son cosas que hay que revisar al detalle. Y bueno, esperemos que ahora, dado lo que siga, las personas dispuestas para conversar sobre los temas. Aquí en el tribunal siempre tendrán una opinión muy clara, muy crítica, pero muy abierta a todos los procedimientos. Por la página de la Junta Central y el Consejo Técnico estaremos por ahí atentos al proceso, en cómo va el documento, qué han comentado, qué han dicho, o está para comentarios, no, porque apenas es un proyecto, una propuesta. El documento que radicamos Sí. como tribunal. Me refiero al documento que se... Pues a ver, en este momento, ¿Cómo está? ¿Cómo vamos? ¿Por dónde vamos en ese tema? pues uno esperaría que sus comunicaciones sean respondidas, porque eso hace parte de la fluidez de la buena comunicación. Yo escribo, tú me respondes, o si tú me escribes, yo debo responderte. Eso debería ser una buena práctica. Eso esperaríamos, pero hasta este momento pues ya ha transcurrido más de un mes y no hemos recibido respuesta por parte de la institución encargada, en este caso ni por parte de la ministra ni por parte del ministerio como tal, alguna instancia, no se ha recibido respuesta. Como este documento fue puesto a consideración de la comunidad, porque pues de una u otra manera yo represento los contadores,
Pues yo me di a la tarea de compartirla, la compartí por redes, la compartí a los gremios, la compartí a los contadores, a personas de la profesión que hacen sus aportes, en Actualícese, etcétera. Y en este momento solamente se han recibido unos comentarios por parte del gremio INSP. No hemos recibido de ninguna otra parte comentarios al respecto, unos comentarios, unas recomendaciones interesantes que nos ha hecho. Así que esperaremos un tiempo más que antes de que ocurra algún cambio allí en el gabinete, en este gabinete, y si hay respuesta, excelente, y si no, pues nos tocará intentar nuevamente con la nueva administración que llegue. Así es, María Janet. Doctora, muchas gracias. Bueno, hemos cumplido una horita de este conversatorio que creo que hemos agotado los temas. No sé si de pronto ya para el Otra cierre. pregunta, María Janet Castillo. Dígame, Gabriel, tiene la palabra, claro que sí, antes Sí, de este es cerrar. para los dos conferencistas. Ah, bueno, hágale pues. Uno como contador o personalmente he leído varias cosas de esto. Nosotros los contadores colombianos siempre hemos tenido un problema. Nosotros, unos, defendemos la revisoría fiscal y otro es a meternos que la auditoría financiera es igual a la revisoría fiscal. Entiendo muy bien lo que es la internacionalización de la economía y que por ende tendríamos que entrar a una nueva normatividad internacional. Pero para mí se ha cometido un error, es que aceptar todo lo internacional de una y no le agregamos una coma. ¿Cuál es la opinión de ustedes como voceros en la Junta Central de Contadores respecto a eso? Porque siempre que se presenta un debate de estos, siempre encuentra uno es darle a la revisoría fiscal y que la auditoría financiera coja más fuerza. Esa sería la pregunta. Bueno, Diego. Bueno, yo, Gabriel, te puedo dar mi opinión personal. No es que haya una lucha entre la revisoría y la auditoría, pero que la revisoría fiscal claramente es una auditoría integral, claramente, es más que una auditoría financiera, por supuesto, es un control de gestión, y está muy, o es muy parecido a lo que haría el comité de auditoría dentro de el gobierno corporativo en una junta directiva, porque la revisoría está a un nivel en el que solamente de la asamblea, y está ahí para controlar la gestión desde todos los ámbitos y de todas las perspectivas. Claro, nuestro fundamento jurídico le ha colocado, y cada vez que se les ocurre una certificación o alguien que dé fe de algo, colocan al Poder Procesal Fiscal crucificado para que diga si en la empresa se movió un papel o no se movió. Pero en esencia, como es una auditoría tan compleja y es muy propio de solamente algunos países, sobre todo latinoamericanos, tiene que ver más con la estructura y con la forma en la que nosotros resolvemos los problemas. Para mí no hay ningún... Yo personalmente, pues es que me declaré defensor de la revisoría fiscal, pero considero que es una herramienta bastante útil para el tipo de cultura que tenemos y la forma en la que nos relacionamos. ¿Sí? Recuerda que el objetivo de la contaduría es, como piedra angular del sistema económico, darle confianza a los agentes para que transen en los mercados. Y si la auditoría financiera no es obligatoria, porque nuestro sistema de mercado de valores es todavía muy pequeñito, y las empresas colombianas solamente habrán 30 de alta volatilidad listadas ahí, que tengan la obligación de hacer la auditoría, pues con todas las reglas del juego. Los demás, si la quieren hacer, y si el gerente se da cuenta que hay un chanchullo que te llama para que hagas una auditoría financiera, y necesitan pasar un papel con algo auditado, entonces la piden. Entonces, digamos que la auditoría financiera como tal no tiene la relevancia que tiene la auditoría fiscal, y la amplitud de la auditoría fiscal para mí me parece que es una ganancia. Es algo que está por encima y que nos ayuda un poco más a tener esos niveles de control, porque la responsabilidad además es alta con el revisoría fiscal. Entonces yo creo que por ahí vamos. Es cierto que tenemos que ajustarnos a lo internacional, pero también nosotros podemos opinar en lo internacional. Y una cosa, digamos que no quita la otra. Si nuestro sistema estuviera más maduro en términos capitalistas,
con mercados financieros más grandes, probablemente se podría desmontar si más del 50% de las empresas estuvieran en bolsa y tuvieran que tener todos los requisitos de información financiera y no financiera que piden las bolsas de valores para el tema de la protección del inversor. Pero como en este caso un mundo bancarizado, con sociedades pequeñas, familiares, el gobierno corporativo es incipiente, la ANDI lo ha intentado hacer, pero no lo ha logrado en estos ejercicios de control, y yo creo que la reserva fiscal es fundamental para el buen funcionamiento y para el control también del fraude en la sociedad. Desde mi perspectiva, no desde el tribunal, porque como te digo, el tribunal es solamente disciplinario y ahí podemos hablar solamente de temas disciplinarios, pero desde lo profesional yo te contestaría de esa manera. Gracias, Diego. Yo, estimado, solamente le agregaría una cosa y es la siguiente. En lo único, o sea, nosotros no deberíamos tener ninguna, digamos, diferencias por estos temas de la revisoría fiscal, porque hay quienes dicen que sí, otros que mejor por el otro camino. Yo creo que hay una cosa que es muy importante y yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo, y es que la normativa sobre la cual está fundada la revisoría fiscal es el Código de Comercio, artículos 203 al 217, pero usted sabe que ese código es una norma del año 1971, ¿sí? Que es el decreto 410 exactamente. Calcule, su merced, que han pasado otro poco de años en donde no se ha actualizado la norma y han salido otras normas diferentes, como por ejemplo la ley 43, que esa es del año 90, o sea, unos años más adelante, y ahora la ley 1314 del año 2009, ¿cuántos años más adelante? ¿Qué pasa con esas normas tan antiguas donde se ancla la revisoría fiscal? Uno, es que donde nace la revisoría fiscal es una norma del año 1931. Y esa norma nuevamente es tocada en el año 1971 con el Código de Comercio, pero prácticamente la normativa es exactamente igual a la del año 31. Pueda que en el año 31 la revisoría fiscal funcionaba perfectamente para las sociedades anónimas de su tiempo, porque las sociedades anónimas eran las más grandes. Pero pregunto, ¿hoy día las sociedades anónimas son las más grandes del país? ¿Cierto que no? No necesariamente. Ahí la grandeza de una empresa no es porque sea una SA o no, sino porque tiene otra estructura o que corresponde a unas estructuras mucho más robustas. Por lo tanto, ejercer un ejercicio que para mí es la máxima expresión del ejercicio de la revisoría fiscal, ejercerla con unas normas que están respondiendo a un contexto demasiado antiguo. Díganme ustedes si no es necesario que se actualicen un poco o se armonicen esas normas viejitas con las nuevas para lograr un cambio. Eso es lo que en este momento está tratando de hacer. Incluso mañana miércoles, vence el primer plazo para entregar proyectos de reforma a la revisoría fiscal que se las estará recepcionando el Consejo Técnico. Habrán muchas posturas como las que su merced acaba de plantear, pero lo único en lo que nosotros no podemos desprendernos es que la profesión, la revisoría fiscal, sí o sí necesita una modernización de sus normas o una sincronización o una actualización, como lo queramos llamar. Y si eso se llama reforma, hay que hacerlo. Pero es importante porque la revisoría fiscal, así con esas normas tan antiguas, no se puede seguir ejerciendo. Es muy importante frente a las recomendaciones que hace el ROX, que es que ese ejercicio, siendo la máxima expresión del ejercicio, ¿cierto? Siendo la máxima expresión, la presea de la contaduría pública, pues debería ser un orgullo ejercerla o fungirla. Por lo tanto, yo, si no tengo la preparación, las condiciones, la competencia para asumir esa responsabilidad con uno de mis clientes, yo no debería asumirlo. Pero a veces nos comprometemos a asumirla cuando realmente hace falta una cantidad de elementos para poder tener esa responsabilidad como se debe ser. Ese tipo de recomendaciones son las que está dando esta organización, que no son descabelladas, es una cosa muy normal, muy natural, que nosotros como profesionales de ese ejercicio, pues deberíamos admitir y permitir que por lo menos las normas se actualicen.
o se sincronice. Eso es lo más importante. De resto, podríamos continuar igual. Salvo eso, podríamos continuar igual. La revisoría fiscal y la auditoría internacional. Su diferencia está precisamente en que solamente tenemos un punto en común, que es el tema de la auditoría de estado financiero de información histórica. Ese es el punto de encuentro. Lo demás, la revisoría fiscal es distinta porque ella también presenta opinión sobre una evaluación del control interno y sobre una auditoría de cumplimiento, que eso es distinto de una auditoría como está planteada desde el marco de IFAC. Esas son las diferencias, estimado. Espero haberles respondido. Gracias por la opinión. ¿Sí? Pero Sí. lo que ha venido, pero yo digo que, bueno, vamos a actualizar la revisoría fiscal, diría otro. Las normas. Las normas de la revisoría Sí, fiscal. actualizando las normas, el ejercicio no, pero si ya la reforma y los colegas quieren hacerle más cosas, ok. Pero yo creo que hemos coincidido, muchos hemos coincidido que sí es necesario la actualización de la norma porque está respondiendo a un contexto distinto del actual, el quehacer en esa función específica de la revisoría. Ya lo demás es otro asunto. Pero sí la actualización de las normas, estimado. Ese es mi punto, es personal, pero también es compartido con muchos colegas. Gracias por la opinión. Yo lo único que diría es que, si bien es cierto, la revisoría fiscal está con una normatividad bastante antigua, no menos cierto es que todos los revisores fiscales estamos aplicando la normatividad que han traído las instituciones internacionales. O sea, estamos aplicando las NIE, estamos aplicando las normas de aseguramiento de la información, todas esas normas se están aplicando. Entonces uno diría, sí, quedó colgada en el Código de Comercio, pero en la vida real todo el mundo estamos aplicando la normatividad internacional, ya sea por un lado, ya sea por el otro. Esa sería mi opinión. ¿Sí? Gracias. Sí, y la comparto, estimado. La comparto porque el artículo 7º de la ley 43 del 90, que es la forma de desarrollar el trabajo de la revisoría fiscal, no es suficiente. Imagínense un solo artículo, que es larguito, sí, pero uno solo. Y ese es el fundamental, la naga, imagínense eso. Entonces sí es muy importante los principios y las guías que otorgan las normas internacionales de auditoría y todas las normas de aseguramiento en esencia. Muchas gracias. Bueno. A usted, mi doctora Florestela, y al doctor Diego, infinitas gracias por haber participado en este conversatorio. Y usted sabe que esta es su casa, tienen las puertas abiertas y aquí es de que yo pueda prestar este servicio yo digo de vocería para todo el gremio, pues bienvenidos son todos los temas. Y hasta otra nueva oportunidad, y pues gracias a los presentes que han estado con nosotros hasta esta hora de la noche, pues nos despedimos y les damos las gracias por haber estado en este evento académico, le llamo yo, pero más que académico es un evento gremial. Entonces mi doctora Florestela, yo no te me atraviesa la luz, Florestela y doctor Diego, pues cierran ustedes este evento y dejando las puertas abiertas para una próxima. Bueno, de mi parte, solamente agradecerte, María Yanier, el espacio, igualmente a los colegas que se conectaron, que participaron, que están interesados también en estas temáticas, que de verdad que son muy importantes que estemos enterados de ellas, así que les agradezco muchísimo el tiempo y también la disposición por estar en este espacio. Muchas gracias. Sí, igualmente, Mariana, muchas gracias por el espacio. A los colegas que se conectaron también, muchas gracias. Tienes un bonito grupo, he estado participando de tus conferencias y de tus actividades, y pues bueno, la idea es seguir así y seguir haciendo grande la computadora pública. Muchas gracias. Bueno, gracias, feliz noche para todos. Gracias, Marayané y señores miembros del Tribunal Disciplinario. Una feliz noche para todos.